Les decía que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires presentó un informe vinculado a la provisión de agua potable en población vulnerable en la ciudad de Buenos Aires. A uno le resulta extraño, ¿no? Es decir, que hay lugares en la ciudad de Buenos Aires a los cuales se les provee agua a través de camiones cisternas. Raro, ¿no? La ciudad más rica del país. Bueno, sin embargo pasa. Para que nos cuente qué es lo que pasa con eso que sucede, con eso increíble que sucede en la ciudad, hablamos con Lisandro Tiaskevich, que es auditor general de la ciudad y amigo de la casa, lo recurrimos a él en múltiples ocasiones. Y esta es otra de ellas. Lisandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Urbana TV. Contanos un poquito qué es esto de la provisión de agua, qué es lo que está pasando con este informe que presentó la auditoría. Sí, en primer lugar, muy buenas tardes a ustedes, a la audiencia. La verdad que el programa de provisión de agua a comunidades vulnerables, que es un programa que allí en el barrio Mujica conocen, como en casi todos los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, ya de por sí, ¿no? En su concepción muestra un problema grave que tiene la ciudad de Larreta, ¿no? Esa que en donde la transformación no para, es la ciudad más rica del país, una de las más ricas del continente, tenemos presupuestos similares a los de las capitales europeas, sin embargo seguimos teniendo un porcentaje de la población a la que no le llegan los servicios básicos, como en lo básico cloacas y agua potable, ¿no? Y frente a eso, hay una respuesta del Estado que con todos estos recursos, en vez de llegar a los pobladores con la solución definitiva de la red de agua corriente, lo que hace es contratar una empresa para que a través de camiones cisternas, sachets de aguas, etcétera, etcétera, haga una provisión al estilo de la colonia, ¿no? O sea, el aguatero que viene y da el agua. Digo, allí en el barrio 31 tenemos si se quiere, el ejemplo máximo donde han construido el Ministerio de Educación dotándolo de todos los servicios básicos necesarios y sin embargo a su alrededor existen todavía zonas del barrio donde no hay gas, no hay agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y Lisandro, es un problema ya básico. Sí. No, digo, porque vos decís, existen lugares, pero yo leía algo del informe, que tampoco hay demasiada precisión de cuáles son esos lugares, ¿no? Y cómo se les reparte, cómo es la distribución, o sea, es problema sobre problema, porque ni siquiera hay un mapeo lo suficientemente serio como para ver cuáles son esos sectores, a dónde está y a partir de eso poder buscar una solución. Exactamente, esto era lo que decía, ¿no? Conceptualmente ya tenemos el problema de que a un problema como es la no recepción de agua corriente en el domicilio se le resuelve con una situación paliativa, entregar agua en camiones cisternas. Pero cuando además vamos a ver cómo se hace eso, ¿no? Nos encontramos con miles de problemas. La primera observación que nosotros ponemos en el informe, este programa lo desarrollan el Ministerio de Desarrollo Social a través del Instituto de la Vivienda, ¿no? Bueno, no hay asignados profesionales que puedan estudiar y que puedan delimitar y relevar y hacer una estadística concreta, ¿no? De cuáles son los lugares, cuántos son los lugares. Todo eso se maneja en la informalidad. No hay informes profesionales, ni de urbanistas, ni de arquitectos, ni de sociólogos, ni de trabajadores sociales que nos digan, bueno, falta agua acá, lo podemos resolver de esta manera. No, lo único que hay son listados de pedidos, ¿no? Y respuestas a esos pedidos, sin una planificación. Pero además, esas respuestas se hacen con miles de problemas administrativos. Por ejemplo, todo esto se contrata a través de una licitación. El pliego de licitación, una de las cosas mínimas y básicas que existe, que exige,
es que cada uno de esos camiones que va a entregar agua presente una certificación de que lo que está entregando es un líquido que podemos llamar agua, que es apto para el consumo humano, etcétera, etcétera. Bueno, esas certificaciones de la calidad del agua que se reparte están ingresadas en el expediente sin individualizar. Entonces, no sabemos qué certificado le corresponde a cada camión, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos son una cantidad de camiones que repartieron agua y, por otro lado, una cantidad de certificados que dicen que alguno de esos camiones tenía agua correcta y apta para consumo humano. Pero no podemos saber qué camión fue revisado, cuál fue el certificado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vos sabés por ejemplo, tienen sí. una planilla Excel a la que pomposamente llaman base de datos del call center, ¿no? Donde se registran los reclamos de vecinas y vecinos que no recibieron el agua, que no la recibieron en cantidad suficiente, que no recibieron en calidad suficiente, etcétera, etcétera. Bueno, eso es una planilla Excel donde no hay identificación, donde no hay un seguimiento, donde nadie nos responde qué pasó con cada uno de los reclamos, ¿no? O sea, está el reclamo, pero nadie puede saber, porque como sobre eso no hay seguimiento, no es una base de datos, es solo una planilla que cualquiera además puede modificar, no podemos saber si alguno de esos reclamos fue atendido o no fue atendido. Pero además, en el periodo que nosotros analizamos, hubo una demanda mayor de la planificada, entonces hubo adendas al contrato, ¿no? Esas adendas se hicieron sin respetar lo que dice la ley de administración financiera de la ciudad y lo que decía la ley de emergencia económica que en ese momento estaba vigente. Por lo tanto, a la empresa a la que se le contrata esta provisión de agua, se le aumentó el contrato por fuera de lo que la legislación marca. Pero además, están todas, no hay un registro de las órdenes de pedido, ¿no? Empleados y funcionarios del IBC le van pidiendo a la empresa que mande un camión para allá, que mande un camión para acá, y eso no queda registrado en base a qué toman la decisión, cómo le piden a dónde vayan los camiones, y se mezclan algunos servicios que son permanentes, porque hay zonas de los barrios que no tienen agua de manera permanente, entonces todo el tiempo hay que estarle mandando el camión cisterna, con algunos pedidos que son para atender un momento de emergencia. Se rompió una bomba, se rompió una instalación cloacal, entonces en determinado momento por 2 días no hay agua hasta que se hagan las obras de reparación. Bueno, todo eso está mezclado y no hay forma de distinguirlo. Entonces no podemos saber cuáles serían las obras que faltan. Hago una consultita respecto a esto, porque hablas de camiones cisternas, actualizaciones o anexos o agregados a los contratos, decís adenda, que es la terminología correcta para explicar de qué estamos hablando, pero ¿cuáles son las empresas? La empresa es una empresa, la empresa Ashira Sociedad Anónima, que tiene larga data de vínculos comerciales con Horacio Rodríguez Larreta y antes con Macri, ¿no? Sí, por supuesto. Todo lo que hace a los procesos de reurbanización que lleva adelante Desarrollo Social y el IBC, y todo lo que hace a obras y todo lo que hace a atenciones, siempre termina recayendo en un club de empresas contratistas que son siempre las mismas, que nunca cumplen los trabajos, que sus trabajos son mal contratados, controlados y que vuelven a ser contratadas. Te cuento, y te libero, sabemos que estás ocupado, estás en medio de una reunión, te agradecemos el contacto, el esfuerzo por esta entrevista. ¿Sabías que hace unas 2 semanas atrás el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ministra María Migliore, la gente de la Secretaría de Integración Social de la UPE, ahora en el barrio Padre Carlos Mujica, Diego Fernández, festejaron alborozados que les otorgaron un premio internacional por el manejo durante la pandemia en los barrios populares, en la Villa 31? La verdad que no había conocido el otorgamiento de ese premio. Evidentemente, quienes son el jurado que otorga el premio no lee
los informes que nosotros hacemos de auditoría, pero además no han pisado el barrio Mujica, la Villa 31, porque aquellos que habitualmente transitamos por el barrio, y ni que hablar de quienes viven en él, sabemos que el manejo de la pandemia en el barrio fue especialmente calamitoso, ¿no? Fue el momento en el que no hubo agua, fue el momento en el que no había posta sanitaria, fue el momento en el que vecinas y vecinos tuvieron que autoorganizarse para exigirle al gobierno de la ciudad mínimos cuidados que llegaron tarde, que llegaron mal, que se hicieron de forma deficiente y que nos costaron miles y miles de enfermos y lamentablemente muchas veces fallecimientos. Lisandro Tieskevich, auditor de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, un placer y gracias como siempre. Por favor, el agradecido soy yo.